Hola con ustedes, nuevamente el colectivo del periódico El Cenzontle presentando el número 220 para la Jornada de Oriente. El título de este número de mayo corresponde a lo que dice un poema, Consejos a mi pluma, de nuestro gran maestro Enrique González Rojo Artur, quien decía que él ama la poesía de denuncia, aquella que espera a los trabajadores a la salida de la fábrica para intercambiar saludos y planear cataclismos. Nuestro número tiene en ese sentido pensamientos para un mundo de luchas articuladas, porque estamos en mayo y este 1 de mayo, con una marcha junto a los trabajadores, inició el Foro Social Mundial México 2022. Hay representaciones de todos los países y además hay un vínculo, una conexión internacional. ¿Y quiénes llegan a este foro? Llegan a México y se encuentran con que, como lo dice el título de un artículo de nuestro compañero Óscar Ochoa, existe una insoportable verdad, la del racismo. Acaba de suceder, por ejemplo, la semana anterior a este mes, el desalojo de comunidad indígena triqui que ha estado desplazada de Tierra Blanca, Oaxaca, por paramilitares. La desalojan de los lugares que estaban exigiendo justicia y atención en el centro de la ciudad, para luego llevarla a lugares en donde los policías los encapsulan y casi, por decirlo así, como lo han demostrado, los secuestran. Actitudes de ese tipo, que niega evidentemente el gobierno, corresponden también al blanqueamiento de personajes, a pequeños segmentos de grupos étnicos que históricamente maltratan a otros. Y hoy vivimos, y están llegando a México, una buena delegación de saharauis, otra buena delegación de palestinos. Ambos viven el racismo, ambos viven el apartheid, el racismo actuante, y hace pensar, este ataque del que hablamos a los triquis es un ataque más del Estado, y hoy estamos viviendo guerras, no solo la guerra de Ucrania, sino guerras contra los pueblos. En estas fechas de mayo, la lucha de clases y la lucha contra el patriarcado tienen que ser manifestadas, y eso hacemos en otros artículos. Recogemos con un fragmento una aportación que se está dando en este Foro Social Mundial, entre otras tantas, la de un manifiesto del arte y la cultura para la vida. El manifiesto dice que hay que analizar un significado del arte y la cultura para la vida más allá del capital. También que así vivimos y trabajamos en la pandemia, excluidos, no considerando la cultura y todas las expresiones artísticas como actividades esenciales, y por lo tanto se vive tanto la pandemia como la crisis múltiple del capitalismo. Y los artistas, particularmente los que se autogestionan, los que son vecinos de comunidades y en ellos desarrollan su trabajo, se plantean proyectos de articulación y acción de esos trabajadores para ser y seguir siendo una herramienta de lucha, de rebeldía y hasta de rebelión, estando junto con la primera línea de muchas luchas. Hay que cambiar el mundo. Otro mundo posible, que es el planteamiento del Foro Social Mundial, solo puede ser creado por sujetos sociales que tejan la paz, la libertad y la armonía con la naturaleza. ¿Y qué nos dicen en ese mismo sentido las mujeres? Aquí se recoge en un artículo de una compañera nuestra un llamado. ¿Qué podemos hacer para defendernos del Estado feminicida? Múltiples casos, así como hay 100,000 desaparecidos casi en nuestro país en los últimos años, así también hay diariamente feminicidios, ataques por ser mujer. Y nos proponen que hay que recordar para estar siempre alerta
les pedimos a las compañeras que nos digan qué más hay que hacer. Por eso también reconocemos que hay que hablar de lo que le sucede a los defensores de los derechos humanos. Ahora han matado en Guerrero a Luis Donato Ortiz. Él acababa de expresar su apoyo a la policía comunitaria, la CRAC PC de Guerrero, acababa de apoyar las acciones que ellos hacen en contra de la desaparición de derechos mínimos de las organizaciones comunitarias. También recordamos a personas que trabajan sexualmente. ¿Y qué significa hacerlo en tiempos de COVID? Hacemos un homenaje con las palabras mismas de Jaime Montejo de la Brigada Callejera, quienes han dedicado todo su esfuerzo, como lo hizo Jaime antes de fallecer precisamente de COVID, atendiendo a las mujeres, a las compañeras que trabajan sexualmente, en este caso principalmente en la Ciudad de México. Lean ustedes eso. Parece que estamos hablando de cataclismos, pero en contra de los pueblos. Y sí, es que existe y por eso tomamos parte de un gran artículo del marxista estadounidense William Robinson, quien en su escrito Acumulación Militarizada nos muestra de qué manera las empresas armamentistas, principalmente estadounidenses, están ganando enormes sumas de riqueza con el control, con el terror, con la guerra, como seguramente también lo gana la mafia rusa. Haciendo un recorrido, pues hablamos de otras luchas en ese sentido contra la violencia. La de los palestinos es muy importante. Hace poco los atacaron de una manera violenta, rabiosa, los israelíes fascistas ahí en una mezquita. Y se están defendiendo, están resistiendo, están actuando. Igual el pueblo colombiano. El Estado ha asesinado, decimos en un artículo, a 52 líderes sociales en el primer trimestre de 2022. Y están por darse elecciones y la Colombia del pueblo grita no más asesinatos de líderes sociales, de luchadores sociales. Estas exigencias se llevan al terreno de los trabajadores. Presentamos artículos, por ejemplo, de una compañera que cuenta su vida como trabajadora de distintas empresas, como obrera de fábricas y como trabajadora luego de la salud, y muestra de qué manera se formó en la experiencia y no solo en los libros. Una formación en colectivo que le ha dado oportunidad de ser ahora militante. Finalmente seguimos presentando el artículo de Ana Esther Ceseña y David Barrios sobre cómo siguen los ejercicios militares en el Caribe mexicano y estos ejércitos, de por qué están ahí y por qué está participando México en los ejercicios del imperialismo norteamericano. Los invitamos a leer el Cenzontle en la Jornada de Oriente.